Buenos días, tardes, noches, maestra profesora. Yo soy Gutiérrez Velázquez Julio César, el número de lista 15, e igualmente del grupo 1M6, igualmente de la carrera Ingeniería Eléctrica. Buen día, profesora. Mi nombre es Elmer Alejandro Sabanero Gómez, número de lista 26. Santa Cruz Guerrero Eric Geral, número de lista 27, grupo 1M6, Ingeniería Eléctrica. Bueno, nuestro tema es ¿qué es la electroquímica? Es una rama justamente de la química que se dedica al estudio de transformación de energía eléctrica y la energía química. Este proceso se explica a través de la transferencia de electrones. Cuando hablamos de un proceso de transferencia de electrones, vamos a hablar de un nuevo término que son reacciones de tipo redox. Reacciones tipo redox, también conocidas como reacciones de óxido-reducción. Para que un proceso electroquímico pueda ocurrir, el sistema de reacción debe estar compuesto por lo siguiente: celda. La celda es el compartimiento donde ocurre la reacción y, por otro lado, vamos a necesitar de electrodos. Y los electrodos son la superficie donde ocurre óxido-reducción. Lo importante de los electrodos es que nos van a permitir la entrada o salida de la corriente eléctrica. Celda electrolítica. Este es un tipo de no espontáneo. Esto quiere decir que produce energía cuando una energía eléctrica lo contacta. Voltaicas. Son de tipo espontáneas, es decir, que a través de una reacción química van a tener la capacidad de generar electricidad, luego transmitirla a un sistema o medio externo. Electrodos. Existen dos tipos, el cátodo y el ánodo. En el cátodo siempre ocurre la reducción o ganancia de electrones, y el opuesto al cátodo será el ánodo, que será que el electrodo donde ocurre nuestro proceso de oxidación o pérdida de electrones. ¿En qué consiste la electrólisis inversa? Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de un electrolito entre dos electrodos conductores denominados ánodo y cátodo, donde los cambios ocurren en los electrodos. Cuando conectamos los electrodos con una fuente de energía, generador de voltaje, el electrodo que se une al polo positivo del generador es el ánodo y el electrodo que se une al polo negativo del generador es el cátodo. Una reacción de electrolisis puede ser considerada como el conjunto de dos medias reacciones, una oxidación anódica y una reducción catódica. Ahora bien, veremos los componentes de una celda electroquímica. Antes que todo, tenemos que saber qué es una celda electroquímica. Es un dispositivo experimental por el cual se puede generar electricidad mediante una reacción química. O por el contrario, se produce una reacción química al suministrar energía eléctrica al sistema. Estos procesos electroquímicos son conocidos como reacciones electroquímicas o reacción redox, donde se produce una transferencia de electrones de una sustancia a otra. Son reacciones de oxidación-reducción. La celda electroquímica consta de dos electrodos, sumergidos en sendas disoluciones apropiadas, unidos por un puente salino y conectados por un voltímetro que permite el paso de los electrones. Bien, daremos explicación de los componentes de esta celda electroquímica. Ánodo es el electrodo sobre el que se produce la oxidación. El agente reductor pierde electrones y por tanto se oxida. La reacción anódica siempre es la oxidación de un metal a un estado de valencia más elevada, usualmente desde 0 a un valor positivo. Cátodo es el electrodo sobre el que se produce la reducción. El agente oxidante gana electrones y por tanto se reduce. Puente salino es un tubo de vidrio relleno de un electrolito que impide la migración rápida de las sustancias de una celda a otra, permitiendo no obstante el contacto eléctrico entre ambas. El electrolito suele ser una disolución saturada de cloruro de potasio, retenida mediante un gel. Voltímetro permite el paso de los electrones cerrando el circuito. Mide la diferencia de potencial eléctrico, voltaje, entre el ánodo y el cátodo.
siendo la lectura el valor del voltaje de la celda. La importancia en la vida cotidiana sobre las celdas electroquímicas son sumamente importantes en la vida real y están presentes en casi todo aparato electrónico, ya que son las pilas y baterías que utilizamos constantemente. También son muy importantes en circunstancias vitales, como por ejemplo, para las personas que usan marcapasos artificiales, que es un artefacto que necesita de pilas. Y en general casi todo implemento médico necesitan de las pilas. El proceso de electrodeposición, en este caso un ejemplo de electrodeposición con la plata. Bien, en este caso se está buscando cubrir un objeto, que en este caso es el tenedor, con plata. Y como queremos recubrir este tenedor con plata, entonces este tenedor va a ser nuestro cátodo y obviamente se va a conectar al lado negativo de la batería. Y por otro lado, como vamos a querer recubrirlo con plata, entonces nuestro ánodo en nuestro ánodo se colocará una lámina de plata pura, esta de aquí. Una vez que conocemos estos dos, ahora pasaremos a ver cuál es nuestro electrolito utilizado. En este caso es una disolución diluida de plata, que es esta que estoy señalando. En este caso, esta es el cianuro doble de plata. Una vez que ya conocemos todo esto, vamos a ver qué es lo que ocurre en las reacciones, tanto en el cátodo como en el ánodo. Bien, primeramente, en el ánodo va a ocurrir la oxidación, por lo que la plata de la lámina se va a disolver en plata cargada positivamente, ya que ésta va a perder un electrón. Y por otro lado, en el cátodo va a ocurrir la reducción, ya que la plata metálica que está en la disolución va a adquirir un electrón, dando lugar a plata sólida. Esta plata sólida se va a ir depositando sobre el objeto que estamos tratando de cubrir, que en este caso es el tenedor. Bien, y este sería el ejemplo de la electrodeposición con la plata, en donde los metales quedan cubiertos por una superficie de plata. Y en este caso se utilizan los cubiertos pues, más que nada para la estética, pero también se puede utilizar en joyería. Podemos decir en conclusión que las celdas electroquímicas son un invento a través del cual se genera energía por medio de una reacción redox. También podemos concluir que con este descubrimiento la tecnología creció enormemente gracias a la posibilidad de tener energía almacenada en contenedores, baterías y poder hacer de los instrumentos un aparato igual pero transportable. Las reacciones de oxidación-reducción son muy importantes para nuestra vida cotidiana. La energía que necesitemos para realizar cualquier actividad la obtenemos de procesos de oxidación-reducción, como el metabolismo de los alimentos, la respiración celular. Además, son responsables de procesos como la corrosión de los metales, el escurrimiento de una manzana cortada, la acción de los conservantes alimenticios, la combustión, el blanqueado de las lejías. Las reacciones de redox se utilizan en infinidad de procesos, especialmente en el campo de la industria, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, pilas electroquímicas o el proceso inverso, es decir, a través de la electricidad. Provocar acciones químicas que no son espontáneas, de una gran utilidad para la obtención de metales y otras sustancias de gran interés social. También son de gran utilidad para la labor policial, ya que una reacción de este tipo entre el ion dicromato y el alcohol elítico es el que permite determinar con gran precisión el grado de alcoholemia de conductores. Gracias por su atención.